Abramos la Biblia, hermanos, en esta oportunidad, en la segunda carta a Timoteo, y leeremos el versículo número 7 del capítulo número 1. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo 7. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leámoslo una vez más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria al Señor. Hermanos, la semana anterior empezamos una sección de esta carta en la que, de acuerdo a la redacción de ella, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo a que recuerde algunas cosas que era muy importante que tenía que recordar. Y una de ellas era, y como lo vimos la semana anterior, la de avivar constantemente el don o el carisma que Dios le había dado cuando lo llamó al ministerio. No olvidemos, hermanos, que el contexto de segunda de Timoteo es un contexto en donde definitivamente la iglesia está viviendo momentos muy difíciles. El escenario que nos presenta el autor de segunda de Timoteo es la de un apóstol Pablo que está privado de libertad en Roma. Y como decíamos en la introducción de esta epístola, la carta esta, segunda de Timoteo, nos presenta a un Pablo en un segundo arresto en la ciudad de Roma. Y se nos presenta de igual manera a un hombre que está consciente que pronto deberá abandonar el mundo. Y como la misma carta dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces el autor de segunda de Timoteo nos presenta a un Pablo que está preocupado por el hecho que está a punto de partir hacia la presencia del Señor. Y eso no es lo que a él le preocupa, sino que lo que a él le preocupa es el estado de esas iglesias que siguen su tradición teológica y que están enfrentando en esos momentos duras luchas en contra de enemigos como por ejemplo las falsas enseñanzas. Entonces, por eso el escenario en el que ubica a Pablo, el autor de esta segunda de Timoteo, el escenario es un escenario de urgencia en donde se está llamando a un sucesor de Pablo para que sea fiel al ministerio que Dios le ha dado y de igual manera que sea fiel a la tradición teológica que Pablo le había comunicado. Pero como también nosotros mencionamos en el inicio de esta segunda epístola, es una epístola que se escribe por un autor anónimo algún tiempo después de la muerte de Pablo.
Y el escenario pertenece a esos momentos que se conocen como la segunda generación de cristianos. Momentos difíciles, como ya lo dije, entre otras cosas, por las falsas enseñanzas que habían surgido ya para entonces. Pero ya sea el escenario de la redacción de segunda de Timoteo, que nos presenta a un Pablo preocupado por el estado de esas iglesias a las cuales escribe, o ya sea el escenario de la segunda generación de cristianos, una cosa es verdad: las personas que reciben esta carta están viviendo momentos muy difíciles. Están viviendo momentos de mucha tensión para su fe. Y se requerirá definitivamente de hombres que tengan las actitudes adecuadas para enfrentar también de manera adecuada toda la oposición que en esos momentos ellos ya están viviendo. Y es por eso que en el versículo 5 o en el versículo 6 que leíamos la semana antepasada, veíamos cómo se urge al sucesor de Pablo para que avive el don de Dios, que no lo descuide, que no se apague, sino que esté concentrado en el avivar ese fuego, en avivar esa llama, porque un carisma, un don de Dios avivado será útil en las manos de Dios para combatir con eficiencia todas las adversidades que se puedan estar viviendo. Entonces, el recordatorio paulino no termina en el versículo número 6, sino que continúa también en el versículo número 7. Y ahí nosotros encontramos una clara invitación a vencer todos los obstáculos que podamos tener en nuestro avance y en nuestro progreso de la fe. Y por supuesto, todos aquellos obstáculos que nosotros podamos encontrar cuando de diseminar las verdades de Dios se trata. Por eso dice el versículo número 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es una invitación a vencer adversidades. Es una invitación a vencer los obstáculos. Fíjese, hermano, que muchas veces a la hora de enfrentar las adversidades, nosotros nos echamos hacia atrás. En lugar de enfrentar las adversidades, en lugar de combatir ardientemente por la fe, nos echamos para atrás y tenemos la tentación de salir huyendo ante las adversidades que nosotros tenemos al frente. Esta palabra cobardía en otras versiones también es traducida por timidez. En otras palabras dice, Dios no nos ha dado espíritu de timidez. La versión que hemos leído en esta oportunidad dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero veamos, hermanos, en primer lugar, esa manera de vertir el texto cuando dice, Dios no nos ha dado espíritu de timidez. Y analicemos la palabra timidez partiendo de la personalidad de Timoteo. Recordemos, hermanos, que Timoteo era un hombre joven. De hecho, en las cartas pastorales se presenta de esa manera, como un hombre joven.
al cual se le llama a que nadie tenga en poco su juventud. Entonces, eso quiere decir que Timoteo era un hombre mucho más joven que el apóstol Pablo. Y por otro lado, también lo que la Biblia nos dice acerca de Timoteo nos da pauta para creer que era un hombre, si bien es cierto, joven, mas no obstante no tenía la agresividad que tenía su mentor. No tenía ese espíritu, no tenía un espíritu tan aguerrido como el que tenía el apóstol Pablo. Hay una porción en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, en la que el apóstol le pide a los hermanos de Corinto que reciban a Timoteo y que lo traten de tal manera que Timoteo pueda sentirse tranquilo. Entonces, ese pasaje de Primera de Corintios 16, versículo 10 y 11, ha llevado muchos a la convicción de que Timoteo era un hombre que, si bien es cierto, tenía una labor muy importante sobre sus hombros, no obstante, la personalidad de él era una personalidad que se caracterizaba por la timidez. Y esa timidez, que era un rasgo de la personalidad de Timoteo, era de alguna forma un peligro potencial a la hora de enfrentar las diversas adversidades que él, como ministro y delegado apostólico, enfrentaría. Entonces, Timoteo era un hombre joven, definitivamente, con menos experiencia, muy probablemente con un espíritu no tan aguerrido como el del apóstol Pablo, y un hombre que se caracterizaba también por ser una persona con cierta timidez. Entonces, por algo es que si leyéramos, como dice en otras versiones, Dios no nos ha dado espíritu de timidez, esa traducción haría justicia a ese rasgo característico de la personalidad de Timoteo. Pero note usted que a pesar de ser una persona cuyo rasgo característico era la timidez, no obstante, Dios lo había llamado para una labor muy, pero muy grande, porque estamos hablando que Timoteo era una persona muy importante, casi diríamos la mano derecha de uno de los misioneros más grandes de toda la era cristiana. Entonces, si era la mano derecha de uno de los apóstoles y misioneros más grandes de toda la era cristiana, si no es que el mayor, entonces definitivamente las responsabilidades de Timoteo fueron muy grandes, fueron enormes. Pero a pesar de lo enorme de las responsabilidades, Dios no obstante le delega esos compromisos, porque aun cuando Dios conoce la timidez de su siervo, no obstante Dios desea usarlo para la gloria de su nombre. Algunas veces, hermano, de igual manera, en este trabajo que nosotros hacemos en la obra del Señor, algunas veces, hermano, los obstáculos no son tanto los conflictos de afuera, sino que algunas veces, hermano, el mayor obstáculo que quizás podemos nosotros llegar a presentar a la hora de rehusarnos servir a Dios en alguna área pudiera ser nuestra propia personalidad. Porque usted sabe, hermano, que hay gente que es
agresiva, es gente muy vivaz y, como decimos en buen salvadoreño, gente muy chispuda, es decir, gente que siempre va hacia adelante, gente que siempre está destacando en prácticamente todas las áreas. En tanto que probablemente usted es una persona que se siente muy cómoda tras bastidores, es una persona muy tímida, es una persona, se me escapa esa palabra, pero sí una persona muy tímida. Y posiblemente usted llegue a la conclusión equivocada que Dios no podrá usar a una persona cuyo rasgo característico sea la timidez. Pero yo quiero decirle, mi querido hermano y mi querida hermana, en esta oportunidad, no importa cuáles sean los rasgos de su personalidad, si Dios le ha llamado para que le sirva, le llamó aún siendo conocedor de todos esos defectos que probablemente usted puede tener en su personalidad. Y si usted cree que su timidez es un defecto de su personalidad, entonces para Dios eso no es un obstáculo para no llamarlo y para no usarlo. Al contrario, en la Biblia nosotros encontramos que Dios usó a muchas personas que eran tímidas, que eran miedosas. ¿Recuerdan ustedes el caso de Gedeón? Gedeón fue uno de los jueces de Israel. Y Gedeón vivió en una de esas tantas etapas difíciles que relata el libro de los jueces. Es decir, momentos de dura opresión por parte de los enemigos de Israel. Y en la época de Gedeón eran los madianitas quienes ejercían un enorme dominio y control sobre los israelitas, de manera tal que cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas llegaban a su tierra y destruían prácticamente la totalidad de sus cultivos, y de esa manera estaban empobreciendo económicamente a Israel. Esos eran los tiempos que vivía Gedeón. Y en cierta ocasión, cuando Dios determinó liberar a los hijos de Israel de sus opresores, como resultado del clamor que el pueblo hizo a su creador, entonces Dios toma la decisión de liberar una vez más a su pueblo rebelde. Y Dios escoge justamente a Gedeón. Entonces llega un momento en que el ángel del Señor llega hasta donde se encuentra Gedeón. Y dice la Biblia que en esos momentos Gedeón estaba limpiando el trigo en un lagar. El trabajo de limpiar el trigo era un trabajo que se hacía al aire libre. Las personas agarraban un bieldo y levantaban el trigo hacia el cielo, y el viento se encargaba de llevarse la paja, de llevarse la estopa, y de esa manera el grano caía en el suelo. Entonces, para hacer esa labor se tenía que salir al aire libre. Pero dadas las circunstancias, Gedeón no tiene el valor de trabajar el trigo al aire libre porque tiene miedo de los madianitas, y hace ese trabajo que generalmente se hace al aire libre, lo hace en un sitio escondido y lo hace en un lagar, que era una especie de pila donde se echaba uva y donde la uva se pisaba con los pies,
y esa especie de pileta tenía unos orificios a través de los cuales salía el jugo de la vid. Entonces, los lagares eran para trabajar la uva, no para trabajar el trigo. Pero eso demuestra, nos presenta a un hombre que tiene mucho miedo, un hombre que tiene mucho temor. Pero llega no obstante el ángel del Señor y lo sorprende con estas palabras: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Pero ¿cómo es posible que le esté diciendo varón esforzado y valiente si él está escondido, si tiene temor de los enemigos y no tiene el valor de ir al aire libre para realizar esa actividad que era una actividad que se realizaba al aire libre? Entonces, lo que sucede es que aun cuando Dios conocía la timidez, el miedo de Gedeón, no obstante Dios lo escoge porque Dios se encargaría de darle a Gedeón la fuerza necesaria para cumplir de manera adecuada el compromiso que Dios estaba a punto de asignarle. Entonces posiblemente usted sea una persona tímida, una persona miedosa, y por eso usted siempre se rehúsa a involucrarse cada vez más en la obra del Señor, porque a criterio suyo esta obra es una obra que es exclusiva de personas con una personalidad radical, con una personalidad fuerte, con una personalidad de avanzada. Sin embargo, yo quiero decirle en esta hora que aun cuando usted es una persona tímida, no obstante Dios está llamando para servirle. Y le está diciendo al mismo tiempo que Él estará de su lado para darle la fuerza que necesita para cumplir este compromiso de una forma adecuada. Entonces Timoteo era un hombre tímido, pero hacía la obra a pesar de eso. Estaba haciendo el trabajo que le correspondía a pesar de su timidez. Pero fíjese, la palabra timidez es una palabra que a criterio de algunos comentaristas es una palabra bastante débil, y prefieren la palabra cobardía. Porque cobardía, ¿qué es? Cobardía es cuando dejamos que el miedo nos sobrepase, que el miedo se apodere de nosotros de manera tal que no hagamos lo que nos corresponde. Entonces, no solamente los obstáculos a la hora de hacer la obra de Dios son obstáculos que vienen de adentro de nosotros mismos. Eso puede ser nuestra propia personalidad, como también nuestra propia mentalidad. Porque es posible que usted crea que usted es una persona inútil, una persona que no sirve para nada, como era el caso de Gedeón. Porque cuando Dios le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente, Gedeón no levanta las manos y dice: aleluya, yo sabía que Dios está conmigo. Al contrario, Gedeón se queja y le dice al ángel del Señor: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido todo esto? Y está prácticamente reprochándole al ángel del Señor que lo está llamando para servirle, porque él se siente una persona inferior, porque él se siente una persona insignificante. Entonces, algunas veces los obstáculos en la obra de Dios no son necesariamente los de afuera, sino que muchas veces en la vida
de muchos de nosotros, los obstáculos más grandes a vencer son los que vienen de adentro. Algunas veces eso puede ser nuestra personalidad, o algunas veces también puede ser nuestra pobre mentalidad que no ha sido renovada por medio de la palabra. Eso puede ser un problema. Los problemas de adentro. Como el apóstol Pablo escribiera: de afuera conflictos, de adentro temores. Entonces, algunas veces los obstáculos vienen de adentro, pero también los obstáculos pueden venir de afuera, que en el caso del escenario que se nos presenta en 2 de Timoteo, es un escenario muy difícil. Lo que ya hemos mencionado, herejías destructoras que habían surgido ya para entonces, es decir, durante la segunda generación de cristianos. Eso era definitivamente un obstáculo enorme a la hora de hacer la obra de Dios. Y tanto los obstáculos grandes podrían acentuar la timidez del hombre de Dios. Entonces, las herejías eran un obstáculo grande para la comunidad de creyentes a las cuales van dirigidas las pastorales. También lo que se hace evidente son las constantes deserciones de servidores de Dios, y particularmente en 2 de Timoteo se habla de Figelo, de Hermógenes, de Demas, que fueron personas que, según el texto de 2 de Timoteo, estuvieron peleando, luchando, haciendo la obra del Señor, pero que en un momento dado se echaron para atrás. Entonces es un escenario difícil, no solamente por los errores doctrinales que se combaten, sino también por el impacto psicológico que significa ver a aquellos que en un momento dado estuvieron peleando la buena batalla de la fe, ahora los vemos apartados del Señor. Mira, hermano, es cierto que nosotros tenemos la mirada en el Señor, pero sí o no afecta emocionalmente cuando vemos a muchos que, habiendo servido al Señor, ahora están lejos. Y que probablemente nos evangelizaron, que probablemente nos discipularon, nos enseñaron la palabra, pero ahora los encontramos hundidos en el pecado, en el adulterio, en el alcoholismo, en la drogadicción. Los encontramos en un estado totalmente deplorable. Y eso se convierte también en un obstáculo a vencer. Y es por eso que las palabras son adecuadas. No nos ha dado espíritu de cobardía. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios llenó nuestras vidas, Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ni nos ha dado tampoco espíritu de timidez. Es decir, que no debemos permitir que ni la timidez, que puede ser característica de nuestra personalidad, ni los obstáculos que nosotros veremos frente a nosotros cuando de hacer la obra del Señor se trata, no debemos permitir que nos estorben, que impidan nuestro avance, que impidan que hagamos todo cuanto Dios desea que hagamos. ¿Y cuál es
La razón, porque cuando Dios nos dio al Espíritu Santo, no nos dio timidez, no nos dio cobardía, sino que nos dio poder, amor y dominio propio. Eso Dios se lo ha dado a absolutamente todos los que han creído en Él. Fíjese, hermano, que en el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, que había un don especial para Timoteo. Pero el versículo 7, ya el autor de esta epístola utiliza el pronombre personal, plural, de la primera persona, nosotros. Es decir que, si bien es cierto, Dios ha dado dones específicos, carismas especiales a todos sus hijos, y algunos tienen un carisma, otros no. Unos tienen este carisma, aquellos no lo tienen, pero a todos Dios nos ha dado sus dones, sus carismas. Y el carisma que alguno de ustedes tiene es diferente que el carisma que tiene otro. Y cuando estoy hablando de la palabra carisma, estoy utilizándolo en la acepción bíblica, es decir, un don del Espíritu Santo. Pero esto de recibir poder, amor y dominio propio es algo que todos de manera indistinta hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido todos los carismas. Hemos recibido el que Dios en su soberanía quiso darnos. Pero cuando ya se utiliza la primera persona del plural, no nos ha dado, se da a entender que eso de poseer el poder, el amor y el dominio propio es algo que está presente en todos los creyentes, aun cuando entre ellos tengan diferentes dones y carismas. Así que usted no puede decir que Dios lo ha dejado abandonado, que Dios le ha dejado absolutamente sola, absolutamente solo. De ninguna manera. A todos Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo en nosotros ha producido el poder, el amor y el dominio propio. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios nos ha dado lo necesario para servirle. Los que creen eso digan amén. Dios nos ha dado lo necesario para servir a Dios, para servir al Señor. Y si nos ha dado lo necesario, si nos ha dado por medio del Espíritu Santo todos sus benditos recursos, entonces no hay ninguna razón para dejarnos amedrentar por los obstáculos que podamos encontrar, ya sea que vengan de adentro o que vengan de afuera. Porque el Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para estar en pie, para hacer su obra de manera adecuada. Dios nos lo ha dado, absolutamente todo. Algunas veces nosotros como cristianos nos sentimos insuficientes.
Y de hecho lo somos. Porque hacer la obra de Dios, hermano, es una obra espiritual que no se puede hacer con la fuerza propia. Entonces posiblemente en más de algún momento usted se niega a ir más allá en el servicio a Dios. Es probable que Dios le ha estado dando últimamente oportunidades para servirle en otra área. Y lo ha estado llamando y ha estado tratando con usted. Y está posiblemente llamándole, enviándole a realizar una labor que a usted lo intimida, que lo hace sentir inferior, que lo hace sentir incapaz. Y de hecho, en el ámbito de lo humano, nosotros somos incapaces. Y es probable que más de algunos digan, no lo haré, no lo haré. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no puedo? Porque no soy suficiente, porque no soy la persona indicada. Pero mire, hermano, este texto de la palabra, cuando habla de lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, poder, amor, dominio propio, lo que se os está diciendo en pocas palabras es que todo lo que usted necesita para hacer eso a lo cual Dios le está llamando, Dios ha provisto todos los recursos necesarios. Dios le ayudará, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios le ayudará. Jeremías decía, ¿por qué yo? Si soy un niño. En otras palabras, soy un inexperto. No soy la persona indicada. Pero ¿sabe qué le dijo Dios? No digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te mande, irás tú. En otras palabras, el Señor le está diciendo, no te dejes limitar por tu personalidad, por tu inmadurez, por tu falta de experiencia, por tus defectos de personalidad. No te dejes amedrentar. Dios le está diciendo, porque a todo lo que yo te mande, irás tú. ¿Qué le está diciendo el Señor? Yo te acompañaré, yo estaré contigo. Eso es lo que está diciéndole Dios. Entonces, Dios estará ahí. Algunas veces le ocurre algo parecido al inconverso. Muchas personas inconversas, y posiblemente nos están viendo a través de la televisión en estos momentos, no se entregan al Señor porque tienen miedo de no poder cumplir, porque tienen miedo de no poder perseverar. Y posiblemente dice, no, yo conozco mis debilidades, conozco mis defectos, conozco mis inclinaciones y sé que el Evangelio es algo sagrado y sé que la demanda del Señor es que sea santo, pero yo no podré porque conozco mis debilidades, conozco la fuerza de mis inclinaciones pecaminosas. Entonces por eso mucha gente incrédula, aun cuando han sido persuadidos por la palabra, aun cuando han sido impactados por la palabra, toman la decisión que tomó Félix.
Cuando el apóstol Pablo le habló acerca de la justicia, acerca del dominio propio, acerca del juicio venidero, la Biblia nos dice que Félix se espantó. Félix se espantó, fue impactado por la palabra, por el contenido de la fe de Jesucristo vertido por ese privado de libertad. Pero ¿qué hizo él? ¿Creyó en el Señor? De ninguna manera. Lo que él le dijo fue: vete, ya te escucharé de este asunto en otra ocasión. Y posiblemente ese sea el caso suyo, que aun cuando la palabra lo ha interpelado, lo ha tocado y ha podido sentir la obra del Espíritu Santo llamándolo al arrepentimiento, no ha querido arrepentirse, no ha querido volverse al Señor, no lo ha querido hacer. Y nos está viendo usted en estos momentos. No lo ha querido hacer porque cree que no podrá permanecer en pie. Pero yo quiero invitar a todas aquellas personas que creen que no podrán permanecer en pie una vez le den su corazón a Cristo, porque a criterio de ellos sus deficiencias morales los arrastrarán de manera indefectible una y otra vez hacia el pecado. Yo quiero decirle que cuando Dios transforma la vida humana, nos da la fuerza para permanecer en pie a pesar de las adversidades. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Y si no, véalo usted mismo. ¿Cuántos años tiene de estar en la fe? Pero aquí está. En el caso de su servidor son 23 años. 23 años. Me convertí a los 15. En una etapa muy dura, difícil de la vida, la adolescencia. Tentaciones por un lado, tentaciones por otro. Procesos y cambios de personalidad y de tipo hormonal. Pero estamos hasta el día de hoy en pie. Y eso no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, sino porque cuando nosotros creímos en el Señor, Él nos selló con el Espíritu Santo. Y ese bendito Espíritu lo que ha producido en nosotros es poder, amor y dominio propio. Así que no tenga temor de venir al Señor. Es que una semana voy a estar, venga a Cristo. Es que en el primer 24 de diciembre me voy para el mundo. Venga a Cristo y reciba la nueva vida, la nueva naturaleza por medio del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Y se dará cuenta que con Cristo se puede. Dicen amén. Si es que si estamos hasta el día de hoy, no es porque dejamos de tener tentaciones. Porque las tentaciones siempre las vamos a tener. Si hemos llegado hasta el día de hoy, no es porque no hemos tenido oportunidades para pecar. Si de tenerlas las hemos tenido, pero Dios nos ha sostenido con su diestra poderosa. Entonces dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Es que la vida cristiana
es sobrenatural. Dicen amén. La vida cristiana es sobrenatural. Porque hemos creído en un Dios que es sobrenatural. Hemos creído en un Dios que es todopoderoso. La vida cristiana no es simple y llanamente una religión. La vida cristiana es sobrenaturalidad. Y eso desde el momento en que iniciamos la fe. Porque cuando creímos en Jesús, fue porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Algunos de ustedes ni entendieron la predicación el día en que aceptaron a Cristo. Ni la entendieron. Y he sabido de algunos que el día que se convirtieron al Señor, hasta durmiéndose estaban. Entonces no era cuestión de que se entendió el mensaje, se entendió el contenido. No fue cuestión de eso, porque, bueno, incluso con los años que usted tiene de estar en la fe, todavía hay cosas que increíblemente usted no entiende y no maneja, hermano. Pero no fue por eso, fue por una obra del poder del Espíritu Santo que nos convenció, nos cautivó, abrió nuestro entendimiento para que fuésemos conscientes de nuestra pecaminosidad como nunca antes habíamos sido conscientes de ella. Pero fue una obra del Espíritu el que Él nos bautice y nos haga hablar en otras lenguas, y que nos haga profetizar, y que cada vez que levantamos nuestro corazón al cielo podemos sentir en nuestro interior esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Eso es sobrenaturalidad, poder de Dios. Poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los romanos escribe: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder. Es poder. Y que las adversidades son grandes, claro que son grandes, pero mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Los que creen eso digan amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que el que está en nuestra contra. Es mayor. Nos ha dado poder. Poder. Deje que lo llene el poder de Dios. En medio de las tentaciones, deje que sea el poder de Dios que lo saque adelante, que lo saque adelante. Y dice que también aquí, amor. Amor. Porque algunas veces entendemos el tema del poder simplemente como una obra sobrenatural que despierta en nosotros alguna euforia que nos lleva algunas veces a discriminar a otros creyentes que a criterio nuestro no son tan espirituales como nosotros, y nos lleva a exhortar, o más bien a amonestar
a nuestros hermanos, no motivados por el amor, sino motivados por el orgullo. Es que, hermano, para hacer la obra de Dios necesitamos el poder de Dios. No olvidemos lo que está escrito en el libro del profeta Jeremías o Zacarías: no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor. Se necesita poder. ¿Y a quién no le gusta poder? Pero también la obra del Espíritu no solo nos llena de poder, sino también de amor. Porque esta obra de Dios que hacemos y a la cual todos estamos invitados a hacer, requiere tanto del poder como también de amor. Es decir, que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor. Por amor. Que no esperen nada a cambio. ¿Me escucha, hermano? Porque algunas veces nosotros esperamos que se recompensen nuestros esfuerzos. Y si bien es cierto, como seres humanos necesitamos estímulo, pero alguien que sabe que todo lo que hace, sea de hecho o de palabra, y lo está haciendo para el Señor, aun cuando no lo estimulen, él sigue sirviendo a Dios con alegría. Por algo dice la carta a los Gálatas: el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu. Si usted dice los frutos del Espíritu, está hablando más de la cuenta. No son 9 frutos del Espíritu. No es así. Dice la carta a los Gálatas: el fruto del Espíritu. Y empieza la lista. Y esa lista la encabeza el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Amor. ¿Pero qué quiere decir el fruto del Espíritu? ¿Qué es fruto? El fruto es el producto de algo. ¿Y qué produce andar en el Espíritu? Amor. Amor. El que ama anda en el Espíritu. El que ama ha vencido el pecado. ¿Me escucha, hermano? Ha vencido el pecado porque ama a Dios. Y ese amor a Dios le detiene de pecar. Ama al prójimo. Y el amor al prójimo lo detiene para no cometer ninguna falta en su contra. Nos ha dado amor, esa obra del Espíritu. Y termino con esto. Y también dominio propio. Que el término griego que nuestras Biblias traducen dominio propio es un término griego que podría vertirse mucho mejor si se escribiera cordura y juicio cabal. O literalmente una mente sana. ¿Me está oyendo, hermano? Sofronismos es el término griego. Es decir, que necesitamos el poder, el amor, pero también una mente pura, una mente equilibrada, una mente sana. Porque hay muchos que tienen una mente desequilibrada, hermano. ¿Me están oyendo, hermanos? Desequilibrada. ¿Y cómo se nota? En lo que hablan, en lo que hacen. Aun cuando lo que hablan y lo que hacen lo están haciendo, según ellos, para defender la causa del Evangelio. Pero son personas
que se nota que no tienen una mente sana. Son personas que se evidencia que están desequilibradas. No están actuando juiciosamente. Y para hacer la obra de Dios necesitamos ser personas cuerdas. Yo no estoy queriendo decir que usted tiene problemas mentales de ninguna manera. No me entienda mal. Posiblemente usted tiene un coeficiente intelectual altísimo. Pero la posesión de un coeficiente intelectual altísimo no es garantía que tenga una mente sana. Se necesita autocontrol, dominio, cordura cuando habla, cordura cuando actúa, juicio cabal, que son las dos palabras que describen a aquel endemoniado de Gadara una vez fue liberado por el poder de Cristo. Juicio cabal. Antes andaba como loco gritando por todos lados, pero ahora está vestido, sentado, quieto, tranquilo y en su juicio cabal. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No sé si usted da gracias a Dios por todo lo que el Espíritu Santo nos da. Sigamos adelante. No deje que su timidez, no deje que la cobardía se apoderen de su corazón, sino que al contrario sigamos con paso firme hacia adelante, sabiendo que el Señor a través del Espíritu Santo nos ha dotado de todo lo que necesitamos. ¿Y qué es eso? Que necesitamos amor, poder y juicio cabal. Amén. Demos gracias a Dios esta noche. Padre, gracias por tu misericordia. El tiempo, hermanos, nos ha avanzado. Yo quiero dirigirme a usted que nos está viendo en esta ocasión a través de este canal de televisión. El Señor le invita para que le rinda su corazón a Él. Y si usted probablemente escuchó el mensaje, el Señor le anima para que se entregue a Él, porque Él le dará esa fuerza necesaria, esos elementos necesarios para continuar en la vida cristiana. El Señor tiene una vida maravillosa para usted, un plan maravilloso para usted. Le invito para que se entregue a Él, no se tarde más. Si no hay nadie, entonces vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Levantemos nuestras manos. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, porque tú nos provees todo lo que necesitamos en medio de este mundo en descomposición. Cuando aquellos que fueron ejemplo para nosotros se apartan, cuando afloran por un lado y por otro herejías destructoras, ayúdanos a armarnos del valor suficiente para continuar firmes y hacia adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.